Gracias, compañeras. Nos encontramos en la ciudad de Camiri hoy, el gran encuentro de la nación guaraní de los tres departamentos, como ser de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, en la ciudad de Camiri, del pueblo guaraní. Los jóvenes hoy, aproximadamente a 130 participantes, llegaron en la ciudad de Camiri. En este momento vamos a ceder la palabra al Mburubicha Julio Chomira, quien es responsable de Educación y Comunicación del APG de la nación guaraní. ¿Cómo está, Mburubicha, este gran encuentro de la nación guaraní de Bolivia en la ciudad de Camiri? Gracias, Retana Apolinar, gracias también a la emisora que nos hace posible difundir, promocionar Radio ACLO, que nos permite difundir, promocionar las actividades que hacemos como pueblo guaraní. En calidad de presidente del Consejo Educativo y responsable de comunicación de la Asamblea del Pueblo Guaraní, me permito informar a la audiencia que hoy 2 de agosto y mañana 3 estamos acá en Camiri reunidos con la juventud guaraní en un primer momento, en un primer encuentro, y bueno, decirle a todos los oyentes, ¿no? Gracias a los jóvenes por asistir a esta convocatoria, y lo valorable, lo aplaudible, digo, es que los jóvenes se han venido con sus propios recursos y tenemos 130 jóvenes en planilla. Eso es algo grande, ese esfuerzo muy valorable. Este primer intento, digo, porque el 2017 habrá otro, al finalizar, estamos hablando de noviembre u octubre, habrá otro encuentro masivo donde ya contaremos con financiamiento más específico, más seguro. Bueno, el objetivo que tenemos es que la Asamblea del Pueblo Guaraní está con este sueño de escuchar, de oír a los jóvenes para ver qué piensan, qué dicen, cómo analizan la situación y qué nos proyectamos hacia el 2030 como jóvenes, ya que estarán en plena juventud, de 30 años, otros 25, otros 35, sin embargo con los pies sobre la tierra. Entonces, eso es lo que pretendemos con este primer encuentro, y agradecer también a todos los medios de comunicación que están haciendo posible la difusión de este, ¿no? Y esperemos que estén atentos estos 2 días que